Poder Conectado, un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Poder Conectado. En esta ocasión estamos trabajando en una alianza con Pesquisa Javeriana en un tema que nos interesa mucho a todos en este momento, que son las elecciones nacionales, elecciones presidenciales. Entonces, para eso tenemos una invitada muy especial. Se trata de Tatiana Zafar, más conocida como La Digital. La Digital. Entonces, vamos a estar hablando con ella de este tema digital y elecciones. Y como siempre, estamos con ustedes Carlos Arias, que es profesor de la Maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad, y yo, Liliana Gómez, que soy profesora del Departamento de Comunicación, y siempre detrás del podcast nos está acompañando Juan Carlos Valencia, que es nuestro productor. Entonces, vamos a empezar, es una invitada que nos recomendó Carlos, entonces vamos a empezar con la primera pregunta sobre este tema digital. Bueno, yo recomiendo a Tatiana porque Tatiana hizo un ejercicio súper interesante hace unos años en donde empezó a crear contenido, empezó a estudiar comunicación política y empezó a asesorar políticos, y ahorita tiene más cartones que un tiburio. Tiene cartones en estudios, en maestría en inteligencia artificial, en marketing digital, en comunicación política, y además de ser asesora, se convirtió ella en creadora digital, en donde recomienda temas de comunicación política y hace temas de comunicación política, y ha conocido en este escenario a varios candidatos que básicamente, no sé si gracias a ella o por experiencia propia, se han convertido en creadores de contenido. Y la primera pregunta es, ¿qué tan importante es crear contenido y convertirse en influenciador para ser candidato político? Ay, eso es una pregunta súper amplia y súper grande, porque en realidad hoy estamos viendo primero figuras públicas que se meten a la política, pero también hay influencers de cosas random, diferentes, que creen que por tener un impacto en digital pueden tener impacto en político, y también tenemos influencers políticos. Entonces, a veces el error está en pensar que todos somos iguales y meternos todos en una bolsa, y ya cuando tú vas a ver el impacto real en lo electoral, en la vida política, uno dice, pero si todos son influencers. No, amigos. No todos son influencers, pero no todos son iguales. Entonces, lo que sí es cierto es que digital manda en este proceso, se necesita. Yo siempre digo, uno con digital solito no gana, pero sí lo necesita y lo debe tener, pero además lo tiene que ejecutar bien para que sea exitoso. Si no, vamos a ver lo que pasaron en las legislativas, que mucha gente, por creerse uno de estos tipos de influencers, iban a lograr un objetivo político, y pues la vida les demostró, mi amor, que así no es. Tatiana, yo tengo una pregunta allí. ¿Qué es un influenciador? ¿Qué es un influenciador hoy? Porque siempre hemos hablado de líderes de opinión, hemos tenido columnistas, hemos tenido periodistas, hemos tenido personas que hablan sobre los temas. Pero hoy hablamos de influenciadores digitales. ¿Qué es un influenciador? ¿Cuáles son las características que tiene un influenciador? Yo creo que al final un influenciador general de cualquier tema tiene que ser una persona que cree contenido enfocado a un nicho, que a veces tenemos esa diferencia, y es, si yo le pego a todos los nichos, entonces ya soy una influenciadora. No, realmente un buen influenciador es el que impacta en su comunidad digital haciendo acciones concretas. Creadores de contenido, UGC, lo que ustedes crean, es lo que hay, porque todo el mundo hoy, al ser prosumidor, dice, yo también puedo ser un influencer, ¿cierto? El problema no es que yo tenga la capacidad de comunicar, porque de hecho hoy con el celular y con las redes sociales todo lo tenemos, sino qué tanto impacto tienes tú en una audiencia puntual. Es por eso que los influencers toman relevancia en cualquier tema, en belleza, en salud, en política. No es el que cree contenido porque sí, es el que lo que haga genere tanto impacto que pueda tener una acción, ya sea digital, ya sea offline, una acción real que la gente dice, yo estoy creando confianza, aquí se crea una comunidad, entonces esta persona sí tiene un impacto real, porque hacer contenido, todo el mundo desde su celular hoy en día lo hace. Yo tengo una pregunta ahí sobre el tema. Cuando he asesorado políticos de vieja data, ¿sí? A mí ya me buscan los viejitos. Uy. Los políticos viejitos con cierta trayectoria, vamos a decirlo. No, mentiras, también hay alguno que otro joven. Pero el punto es que muchos políticos tradicionales con gran reputación en la opinión pública dicen, oiga, yo me quiero volver, no el creador de contenido ni influenciado, sino que quiero tener mayor impacto digital. Quiero convertirme en eso, una persona que publique algo inmediatamente, digamos, arrase.
siendo personas que en opinión pública y en trayectoria política son muy poderosos y muy respetados, pero entre comillas se quedaron fuera de la brecha y hoy dicen miércoles, llega un man de 30 años, como por ejemplo Daniel Briceño, para citar a un referente, que es creador digital, que es creador de contenido, pero también es político. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esos políticos que quieren saltar la brecha y convertirse en influenciadores políticos, en digital? Total, o sea, yo casi siempre digo, uno tiene que sacar el influenciador que tiene en su corazón. ¿Pero por qué eso? Porque el influenciador, a diferencia del político tradicional, se goza las redes sociales, sea para mal o para bien. Es decir, quien sea capaz de tener sus redes sociales y que la gente conecte, uno dice, este tiene la chispa. O sea, hoy en día o sea, digamos que no es requerimiento, tú ya debes ser carismático en digital. O sea, no es como que antes era, ay, no, es carismático. Oye, ¿y por qué no eres más carismático, cierto? O sea, tiene que ser, es algo que tiene que ser un nuevo político, tiene que ser carismático, sí o sí digital. O sea, desde tu flow, desde tu estilo, porque todo el mundo tiene una manera carismática diferente, ¿sabes? Como no todo el mundo le sale bailar, pero hay gente que es chistosa, hay gente que le pone humor. A veces pasa mucho que esos políticos de vieja data son unos personajazos, uno los conoce fuera de cámaras y uno se ríe, pero ven una cámara y como que de repente algo les pasa. Se pasman, creen que tiene que ser todo elaborado, sofisticado, y ahí está el error. El no entender que lo que la gente quiere ver hoy es la persona normal. Es decir, yo quiero ver al político que sabe, pero yo también quiero ver al político chistoso, pero yo también quiero ver al político que igual que yo le pone humor a las cosas. Entonces, el no entender o tal vez estar en esa vieja data, porque soy una persona contraria a lo de los arquetipos. O sea, hay gente que se quedó, sí, yo voy a ser... No, en redes tú eres todo. En redes tú puedes ser el cuidador, pero también puedes ser el sabio, pero también puedes ser el bufón, y entender que el ser humano es así en la vida real y que eso en realidad conecta en redes es algo que aún le está dificultando a los políticos tradicionales. Hoy en día, no, digamos que ahí está la diferencia. Personajes como Briceño son gente que ya llegó a la política y es un político digital, es decir, entiende que su mensaje tiene que tener impacto digital, ¿cierto? Él ya no es un influencer cualquiera. Él ya no es un influencer político, es un man que ya está en la política, que está metido, que ejecutó, que tiene votos a su nombre y que ahora lo que hace entiende que tiene que tener impacto digital para poder tener, digamos, una masificación de lo que está contando. Yo tengo una pregunta sobre eso, porque digamos que en lo digital nos aparece X y los políticos se trastean para X y bueno, ahí lo manejan, lo navegan más o menos bien, y entonces luego Instagram, y entonces pasan a Instagram y que las fotos y eso, pero ahora llega TikTok. Cuéntame un poquito qué está pasando en TikTok, porque hemos visto a unos que lo hacen muy mal. Muy mal, que se ven ridículos en esa plataforma. Pero termina yo a ver si la puedo colegiar ahí. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Y es necesario estar en todas las plataformas para un político hoy? ¿Tienen que estar en TikTok, en Instagram, en Twitter? ¿O pueden escoger? ¿O qué se hace hoy? Antes de que bombardeemos, si digamos bombardear durísimo a Tata, ¿cómo no pasar la frontera del entretenimiento al ridículo? Que es algo de lo que estaba mencionando Liliana, y es, lancémonos al Orinoco. Yo no sé si fuiste tú, espero que no. No fui yo. pero tengo una defensa frente a ese tipo de cosas. Claro, pero lancémonos al Orinoco, la vieja en tanga, una vieja que fue la que escapó la parapolítica en el Congreso, y lancémonos al Orinoco en tanga, pues desdibujó la imagen pública, y a tal punto que hoy Claudia intentó volver a ser Claudia, la del pañuelo en el cuello, y ya no lo logró porque la gente se quedó con el lancémonos al Orinoco. ¿Sí? ¿Saben qué pasa? Que no. Uno tiene que tener muy claro esa línea como de ridículo, y uno se ve ridículo cuando uno no es natural. Entonces ahí voy atrasando. Yo siento que una plataforma como TikTok, sí, lastimosamente, las plataformas van llegando a la vida política y hay unas que se van quedando y uno dice, es imposible que tú no lo tengas. Entonces tú tienes impacto territorial. A hoy es imposible que, a pesar de que mucha gente ya no use Facebook, es que tú debes tener fanpage. ¿Sí me hago entender? Entonces como que TikTok está llegando a ese punto que yo hoy no me imagino un político que no tenga TikTok, porque es una de las plataformas con mayor crecimiento en Colombia. Claro, si yo vengo a decir, ¿ustedes se imaginan un político con Twitch? ¿O ustedes se imaginan un político con Kik? Eso es un proceso que va a venir y ya está empezando, ¿no? O sea, porque es que eso también, para plataformas, las que ustedes quieran y siempre van a crecer. ¿Cómo saber uno que no va a llegar al ridículo? Digital implica una cosa muy importante, uno tiene que desbloquear niveles. Guardémonos eso, desbloquear niveles. Desbloquear niveles, es como los chakras. Exacto. Y en ese proceso de desbloquear niveles, claro,
para los políticos es muy duro. Y yo los entiendo, yo es que siempre he dicho que yo jamás seré política a la de la cara, porque es muy duro. O sea, hoy en día tú también tienes que saber hablar, tienes que saber hacer un video en un minuto, tienes que tener actitud, carisma, habla bien, no te conectas. Y saber de política, que ojalá que se supiera un poquito de política. Exacto, Sí, eso o sea, en es el que deber es ser. mucha forma, es demasiada inversión en la forma y poca inversión en el fondo. Exacto. O sea, yo soy una creyente y lo que yo siempre trabajo es que haya un equilibrio entre la forma y el fondo. Pero para encontrar un equilibrio entre la forma y el fondo, uno tiene que desbloquear niveles, ¿cierto? Plataformas como TikTok tiene diferentes estilos de comunicación. Lo cierto es que es una plataforma que sirve para entretenimiento. Y eso es una base que tenemos que entender todos. Si usted quiere llegar a contarme la historia de su agenda del día, a mí no me importa. Pero no es de mala, y es que esa plataforma no es para eso. Pero si tú la quieres contar, tienes que contarla con la base del entretenimiento. Pero yo no hablo del entretenimiento enfocado simplemente al baile, al chiste. Es una de las plataformas que más le gusta la pelea. Usted haga un Trino versión video allá y se lo juro que usted se pone a ver los comentarios y la gente empieza a pelearse sola. Pero además eso es muy bueno porque te da alcance. Entonces es una nueva plataforma que sirve, pues no es tan nueva, pero para muchos políticos sí es entender cómo yo puedo entrar ahí y empezar a desbloquear niveles. Les voy a poner otro ejemplo. Sergio Fajardo, genuinamente en esta elección ha mejorado mucho en digital, pero porque también hizo cosas ridículas antes. O sea, yo no es que valide las cosas ridículas ni los saltos al Orinoco, y eso no tengo yo que ver ahí, pero lo que sí valido es que para los equipos de comunicación, para nosotros, los digitales que estamos detrás, es muy duro convencer a los políticos que intenten algo diferente. Y yo siempre he dicho, si usted le tiene miedo al riesgo, entonces no se meta en política y quédese de administrador de su conjunto, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué hacemos? En digital hay que arriesgarse. Hay que, entre comillas, atreverse a hacer el ridículo para ser viral. Yo creo que hay que atreverse a conocerse uno mismo, porque a veces resulta que o sea, no es lo que el equipo digital me diga, sino lo que yo siento que yo puedo hacer. Entonces, como los políticos cambian tanto entre que le ponen una cámara y no, entonces uno dice, pero tú eres chistoso, muestra eso. No, van a pensar que no soy serio, pero tú también eres así. Entonces, el ayudarles a desbloquear ese nivel de decir, oigan, yo puedo ser el político, la política profunda, sofisticada, todo lo que tú quieras, pero también puedo ser una persona natural que baila, que sale de rumba, que come, que eso es necesario y que a partir de esas dinámicas yo pueda mostrar cosas diferentes de mí, está buenísimo. O sea, Sergio Fajardo ha mejorado muchísimo, pero también empezó siendo un ridículo, que uno le daba como cringe, como que uno veía ese video Tatiana, y era como... yo quiero Ok. terminar porque ya se nos cumplió el tiempo, que es una de las características de este podcast, que es corto. Quiero que nos des como 3 o 4 tips para meternos a una red como TikTok con naturalidad, y no necesariamente para políticos, también para profesores, para ciudadanos, un ciudadano que le quiera decir algo a un para político. alguien que se dedique a hacer análisis político en medios de comunicación y que ya como los medios de comunicación no los ve nadie, entonces quiere que sus análisis trasciendan. Yo creo que entender TikTok es saber buscarle un equilibrio al fondo y la forma. Hay muchas formas diferentes de contar, a veces nos quedamos en muy pocas, hay muchas formas de contar, pero no significa que uno no le pueda poner fondo. Entonces yo creo que lo primero para que hacer un buen contenido, sea de lo que ustedes hagan, de política, de consultoría, es tener forma y fondo en el proceso, ¿cierto? Trabajar en una línea puntual de ellos, de esas personas, y encontrar en los formatos diferentes maneras de desbloquear niveles. Usted no tiene que llegar a hacer lip sync de una vez, pero usted sí puede utilizar sus fragmentos de entrevistas. Tienes que esta vaina que canta y tal. Exacto, que imitas lo que están diciendo. Ya, ese es el nivel último para llegar. O sea, ese ya es top. Ese ya es top. Yoda Master, Pero ok. para llegar ahí, usted tiene que desbloquear niveles con entender los audios tendencia, con poder hacer opiniones súper tranquilas y que eso se viralice. Entonces, busquen formas, no le quiten el fondo, pero gócense la red, porque creo que a veces se asusta mucho y pues el que no arriesga, no gana. Vale, con Ok, esto pain, no nos gain. vamos para nuestros recomendados y así vamos a empezar. Carlos, ¿qué recomendado tienes? Yo sigo ligero, porque ahora tengo tiempo de ver televisión y todo. Entonces yo recomiendo El mayordomo de la Casa Blanca. Es una película increíble que cuenta la historia de uno de los primeros mayordomos de raza negra que trabajó en la Casa Blanca, que estuvo más o menos desde Lyndon Johnson, más o menos, hasta casi Barack Obama, que le da, no voy a hacer spoilers, pero es muy interesante porque a partir de la historia de él se cuenta toda la historia de lo que fueron las libertades y los derechos individuales de la población negra en los Estados Unidos y todo lo que fue la lucha de la población negra para poder votar. Entonces yo la recomiendo, también está en Prime Video, no me paga Prime Video.
Bueno, yo voy a recomendar un libro que me regaló Carlos de cumpleaños, una selección, bueno, literatura, porque creo que el fondo se construye leyendo y es una de las formas, una de las muchísimas formas, y me regaló esta selección de cuentos de Chekhov y ha sido un gran descubrimiento para mí mucho. ver a un cuentista que sin juzgar muestra como todos los lugares por los que pasamos los seres humanos, entre el bien y el mal, ahí en esas disyuntivas y en esas como momentos para tomar decisiones en los que vivimos todo el tiempo. Un libro bien interesante y bien chévere. Spoiler de ese libro, para los que lo quieran seguir leyendo a Chekhov, yo lo conocí en la universidad y me lo gocé tanto que me lo volví a leer en el doctorado y en la maestría en psicología, porque hace cuentos en psicología, cuentos de mucho perfil psicológico. Sí. Bueno, no, mi recomendado, uno de mis favoritos, Byung-Chul Han, yo lo amo en todos sus libros, pero va a ser un recomendado más chévere. Ustedes quieren reírse, humor, sátira y ver realmente que eso, los espero en mi red social, @ladigital.com, y allá nos vemos para seguir hablando de esto y para que se rían y entiendan que uno sí puede hacer política con flow en estos temas. Vale, Chévere. pues muchas gracias por estar con nosotros en Poder Conectado. Muchas gracias a Pesquisa por esta alianza que estamos teniendo en esta tercera temporada y los invitamos a compartir nuestro podcast. Poder Conectado. Un podcast sobre comunicación política producido por el Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.